Una mirada a nuestro Caquetá. Director Juan Pablo Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Ente Regional, una mirada a nuestro Caquetá. En esta oportunidad nuestro invitado es el doctor Luis Antonio Serrano Morales, representante de la Cámara por el partido de la U, máximo dirigente de esta colectividad en el departamento, quien cumple su tercer periodo en el Congreso de la República. Durante los próximos minutos, el congresista caqueteño le contará a los televidentes su trabajo político y la gestión que adelanta en el Congreso de la República para beneficio de los caqueteños. Bienvenidos. Doctor Luis Antonio Serrano Morales, gracias por acompañarnos en el Ente Regional. A usted muchas gracias, Juan Pablo, por su invitación y la oportunidad para dirigirnos a los caqueteños. Para comenzar, doctor Luis Antonio Serrano, le pregunto sobre el trabajo político de consolidación del partido de la U en el departamento de Caquetá. ¿Qué trabajo viene haciendo usted? Bueno, Juan Pablo, al igual que a nivel nacional, el partido de la U también viene consolidándose a nivel regional. Yo quiero decirle que en el partido de la U, que es un partido que apenas tiene 6 años de existencia, ha venido consolidándose a nivel nacional, es la fuerza política que tiene el mayor número de concejales, el mayor número de alcaldes electos por este partido, es la bancada mayoritaria en la Cámara de Representantes e igualmente en el Senado de la República. Actualmente ostenta la presidencia de la Cámara y la presidencia del Senado. Igualmente el presidente de la República fue avalado por el partido de la U, o sea que es un partido que tiene una presencia importante a nivel nacional. A nivel regional igualmente, nosotros hace 4 años tuvimos una elección regional donde hubo, digamos, poca presencia del partido de la U en los municipios diferentes a Florencia, los candidatos, los aspirantes, en algún momento con cierto temor de avalarse por el partido, a veces pues ese temor, digamos, alentado por dirigentes de otros partidos que conversaban con nuestros candidatos y le expresaban que avalarse por el partido de la U podría generar algún tipo de consecuencias. En estas elecciones nosotros avanzamos de no tener ni un alcalde por el partido de la U a tener 3 alcaldes elegidos directamente por el partido de la U y 3 alcaldes en coalición, incluida pues la capital del departamento del Caquetá con la doctora María Susana Portela. Igualmente pasamos de 1 a 2 diputados, es decir, doblamos nuestra representación en la Asamblea Departamental. Fuimos la primera fuerza política en Florencia donde pasamos de haber elegido 2 concejales en el periodo anterior a 4 concejales en estas elecciones y aumentamos nuestra participación de 6 a más de 20 concejales en el departamento del Caquetá. Luego, el partido se ha venido consolidando. En este semestre procedimos a la renovación de los directorios municipales en todo el departamento del Caquetá. Se han elegido 15 directorios en igual número de municipios. Se eligió también el directorio departamental hace pocas semanas y estamos, digamos, preparándonos para participar en la gran Asamblea Nacional del Partido de la U que se va a realizar en las próximas semanas, donde se irán a tomar algunas determinaciones, entre estas, pues, digamos, la elección del director del partido. Ustedes saben que el doctor Juan Lozano pues, lleva ya un poco más de 2 años, él ya ha expresado su intención de, digamos, declinar ya esa presidencia del partido, pero pues se le ha pedido que por favor nos acompañe hasta que se desarrolle la asamblea y se pueda hacer una nueva elección. Entonces, nosotros, digamos, ya estamos en todo este nivel de preparación, consolidando también a nivel regional esta fuerza política y lo que esperamos es que elección tras elección, pues el partido siga fortaleciéndose y consolidándose en el departamento de Caquetá. Al consolidar el partido de la U, la responsabilidad para usted es más grande en el Congreso de la República. Hablemos un poco de la gestión que hizo durante el primer semestre. ¿Qué proyectos importantes logró gestionar para el departamento, para Florencia, para beneficio de la gente de ese departamento? Bueno, nosotros participamos como coautores, como ponentes en varias de las iniciativas que fueron aprobadas en el semestre anterior. Yo diría que de destacar a nivel nacional, además que fue un proyecto presentado por la bancada del partido de la U, mencionaría la ley del programa Familias en Acción. Es una ley que ha permitido que este programa se consolide ahora como una política de Estado, que no puede llegar un gobierno, digamos, a suprimir este programa porque es un mandato ya por ley de la República. El partido de la U siempre ha sido un férreo defensor del programa Familias en Acción en el Congreso de la República
Y con esta iniciativa, pues ha consolidado una de las apuestas que había hecho el partido para que este programa pudiera permanecer en el tiempo como una política de Estado. A nivel regional, pues logramos sacar adelante el proyecto de la conmemoración de los 100 años de la municipalización de Florencia, el cual ya es ley de la República, la ley 1541 del 2012, del 4 de julio, sancionada por el presidente de la República, que se va a convertir en una herramienta para la administración municipal, para la doctora Susana, de gestión ante el Congreso de la República. El solo proyecto por sí pues no nos garantiza la ejecución, digamos, de los proyectos y de las obras que allí están establecidas, pero es una herramienta más para la gestión. A esto podemos sumar que con ocasión de la conmemoración de los 400 años de la ciudad de Neiva, tuvimos la oportunidad de reunirnos por algunos minutos con el señor presidente, entregarle un documento, igualmente con los proyectos que la administración municipal considera prioritarios para desarrollar en esta administración, y esas gestiones ya han venido dando resultado, sumados, como le digo, a la ley 1541. La alcaldesa ya recibió notificación del gobierno nacional, por ejemplo, para avanzar en el tema de la megabiblioteca que se plantea allí en este proyecto. A través del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se han venido avanzando en la presentación de muchos proyectos. Hay el compromiso del gobierno de apoyar decididamente a nuestra capital en este tema. Estamos avanzando en muchos otros frentes, digamos, de la gestión. En el caso del Caquetá, la asignación de los recursos por parte del gobierno nacional del presidente Santos por cerca de 200.000 millones de pesos para una nueva contratación en la vía marginal de la selva, creo que es una importante noticia para el Caquetá. Los 135.000 millones de pesos para la construcción también y pavimentación de la vía San José del Fragua Villagarzón, que nos va a permitir a los caqueteños tener una salida directamente al occidente colombiano, al Pacífico colombiano y al sur del continente, sin tener que, como decimos popularmente, dar la vuelta por el departamento del Huila. Son, digamos, unas apuestas muy importantes, unas inversiones importantes. Yo, Juan Pablo, cuando converso con algunos amigos, cuando asisto a diferentes eventos, a congresos, a reuniones de los gremios, escucho a veces a algunas personas decir que el gobierno nacional nos tiene abandonados. Yo les digo, lo que pasa es que aquí hay muchas necesidades. El Caquetá viene, digamos, en un proceso de desarrollo lento comparado con otras regiones del país por el atraso que ha sufrido durante muchos años, pero el gobierno ha puesto sus ojos en el Caquetá, recordando, por ejemplo, el apoyo que nos dio el presidente Uribe también, por ejemplo, en iniciar la construcción de la vía marginal de la selva, una asignación en aquel entonces de 95.000 millones de pesos, la pavimentación con asfalto caliente, lo que se denominó el Plan 2500, aquí la vía Curillo, el tramo a Cartagena del Chairá, la vía entre Morelia y Valparaíso, la construcción del nuevo aeropuerto de Florencia, que es el aeropuerto de los caqueteños. Son obras importantes, pero en este gobierno igualmente, en la asignación de recursos para las vías arteriales de competitividad, cuando el gobierno asignó un poco más de 3 billones de pesos, al Caquetá le correspondieron más de 300.000 millones, es decir, un poco más del 10% de la asignación de recursos. Eso no es tener en abandono una región como el Caquetá. El programa Familias en Acción ha venido avanzando. Va a haber nuevos beneficiarios de este programa en los próximos años. Viene el programa de Jóvenes en Acción, donde el Caquetá también va a salir beneficiado. Entonces creo que son gestiones importantes, pero siempre pues, estamos pendientes con el gobierno, con los ministros, de estar atentos a la asignación de partidas, a la respuesta a las inquietudes que plantean los alcaldes, el gobierno departamental, los gremios de la producción, para que Caquetá pues, siga avanzando en ese propósito que tenemos todos quienes aquí habitamos. Su trabajo también durante el primer semestre estuvo centrado en ayudar a la alcaldesa para hacer gestión en la ciudad de Bogotá con los ministros, con los diferentes directores de entes nacionales. ¿Cómo fue la gestión que logró hacer con la alcaldesa Susana Portela? Efectivamente, Juan Pablo, nosotros ya, digamos, hicimos un recorrido en audiencias con todos los ministros del despacho. Finalizamos hace una semana esta primera ronda, podríamos decir, con el señor ministro de Comercio, el doctor Sergio Díaz Granados, con muy buenas noticias para el departamento del Caquetá, pero digamos en Semana Santa, para recordar un poco, tuvimos audiencia con la señora ministra de Educación y con el señor ministro de Agricultura. Allí le puedo mencionar una de las gestiones con el ministro de Agricultura. El Banco Agrario, digamos, apalanca con inversiones de los municipios, del departamento,
normalmente unas 17 veces los recursos de que dispongan los entes territoriales para el otorgamiento de créditos para los campesinos. En esa reunión con el ministro de Agricultura en Semana Santa, logramos que para el caso de Florencia, el Banco Agrario apalancara 30 veces los recursos de que dispone la alcaldía para esos créditos a los campesinos. La alcaldesa manifestó que tenía una cifra aproximada a los 250 millones para aportar, digamos, a este propósito. Inicialmente, pues la cifra que iba a disponer el Banco Agrario era de un poco más de 3.000 millones de pesos. Con esta gestión, pues 30 veces más significan 7.500 millones de pesos disponibles en créditos para los campesinos de Florencia. Ya algunos otros alcaldes de otros municipios nos han pedido, digamos, nuestra colaboración para que ojalá también se pueda avanzar con otros municipios en este mismo propósito. Allí con el ministro estuvimos conversando, por ejemplo, sobre el tema de la posibilidad de la construcción de un frigorífico. Nuevamente, digamos, sale este tema para San Vicente del Caguán. Pudimos apreciar que el ministro está interesado en este tema. Lógicamente, pues se están haciendo las evaluaciones respectivas. El SENA nos ha dado una importante noticia para el Caquetá, la construcción del centro del SENA en San Vicente del Caguán. Una lucha que se venía dando hace varios años con los anteriores directores y que, pues, gracias a Dios ya hay ese compromiso firme del gobierno en avanzar en este tema. Y últimamente, la última semana, con el señor ministro de Comercio, la Cámara de Comercio, por ejemplo, tiene el propósito de construir un centro de exposiciones contiguo a su sede, en unos predios que ha adquirido en años anteriores. Es un proyecto que vale alrededor de 2.000 millones de pesos. El doctor Eduardo Moya me ha manifestado que la Cámara podría disponer de unos 1.000 millones de pesos para ese proyecto. A raíz de la aprobación de la Ley de Turismo, Juan Pablo, las cámaras de comercio ahora pueden acceder a recursos del ministerio en la presentación de proyectos. El señor ministro se ha comprometido con nosotros en aportar los otros 1.000 millones de pesos, es decir, serían 1.000 millones de pesos de la Cámara de Comercio, 1.000 millones del ministerio para sacar adelante este proyecto. Estuvimos nuevamente pues considerando el tema de los malecones. San José del Fragua inaugura el malecón en el próximo mes de septiembre, que se construyó desde el año anterior, pero el alcalde tiene el propósito de continuar una segunda etapa. En Morelia hubo dificultades a finales del año anterior, igualmente se ha construido una primera etapa con recursos de Corpo Amazonia, de la alcaldía. Faltaba el tema del Ministerio de Comercio. Fueron aprobados los recursos el año anterior, pero por falta de gestión en los últimos 2 o 3 meses no se pudo concretar ese aporte del gobierno nacional que ahora pues se ha definido también con el ministro Sergio Díaz Granados. Florencia ha presentado un proyecto de alrededor de 1.300 millones de pesos para un malecón en inmediaciones del edificio Curiplaya, con el mejoramiento de la concha acústica y todo el entorno de este sector. El ministro se comprometió a hacer el aporte total de los recursos para este proyecto. Hay una buena noticia y es bueno que los alcaldes se pongan las pilas, como se dice popularmente en la presentación de proyectos. Logramos un grupo de parlamentarios de la Media Colombia que se nos aprobara un artículo donde se exime de los recursos de cofinanciación a las entidades territoriales de estos departamentos: Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Goviare, Baupés y el Chocó. Entonces, señores alcaldes, está a esa disposición de que ahora no hay que aportar recursos de cofinanciación para esos proyectos de turismo y es esta decisión ley de la República. Y surgió la idea con el ministro Sergio de construir un gran complejo turístico en un terreno que debe ser, según sus propias exigencias, de alrededor de 2 hectáreas, para construir entonces un centro de convenciones del cual se ha venido hablando hace algunos años, pero, por ejemplo, la posibilidad de construir un hotel de una cadena hotelera, donde se vinculara una cadena hotelera en la ciudad de Florencia, un proyecto ambicioso. El ministro se comprometió a que si se le entrega el lote o se define el lote, inmediatamente asignaría los recursos por el orden de unos 300 millones de pesos para la elaboración de los diseños y del proyecto respectivo. Pero este proyecto tendría que sacarse adelante lo que se denomina ahora también las alianzas público-privadas, APP, para vincular al sector privado. Él se comprometió a hacer contactos con las cadenas hoteleras. Hay la posibilidad de pronto de la universidad, la Cámara de Comercio, el gobierno departamental, el gobierno municipal. Anoche nos reunimos con el secretario de Obras, de Transportes de la Gobernación, con la directora de Cultura del departamento, con la alcaldesa de Florencia, con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, para tratar de definir el tema del lote. Ahí, por ejemplo, se mencionó el tema del lote del IDEMA
hay 2 hectáreas que la gobernación, digamos, tiene en posesión para la construcción del centro de convenciones. Esa podría ser una de las opciones. Anoche nos decía el secretario de Transportes que también podría ser en el Curiplaya para aprovechar las instalaciones. Nos parece que el lote es un poco pequeño, digamos, para la dimensión del proyecto que nos hablaba el doctor Sergio Díaz Granados. Esas son algunas de las gestiones, Juan Pablo, que se han logrado concretar, digamos, con los ministros, pero hay muchas. En materia de vías, estamos avanzando en la consecución de unos recursos importantes para el mejoramiento de la red vial terciaria, no solamente con Florencia, sino también con los demás municipios del Caquetá. Doctor Serrano, este proyecto suena muy interesante, pero para llevar a la realidad, ¿quiénes deben aportar tanto recursos como de pronto voluntad también política por parte de los gobernantes? Sí, efectivamente, Juan Pablo, es bueno aclarar. El ministro lo que se ha comprometido es a los recursos para los diseños y la estructuración del proyecto. Pero como lo dije hace algunos minutos, esto sería a través de una APP, una alianza público-privada, donde, por ejemplo, el gobierno departamental o la universidad aportan el lote, pero donde tendría que haber el aporte de recursos del sector privado, por ejemplo, en el tema del hotel, una de las cadenas hoteleras de Colombia, que el ministro se ha comprometido a hacer inicialmente los contactos. Es decir, aquí lo que hay es que estructurar el proyecto, la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Florencia, algunos gremios de la región, para poder sacar adelante el proyecto. En eso el ministerio está dispuesto a colaborar en tratar de estructurar esa alianza público-privada, que es una de las formas ahora de hacer obras importantes en las regiones. Importantes proyectos que gestiona el doctor Luis Antonio Serrano por la ciudad de Florencia. Más adelante, el congresista caqueteño le contará a los televidentes el trabajo que va a realizar durante el segundo semestre en el Congreso de la República. Rommel Diesel, reparación de bombas e inyectores diésel. Reparamos su maquinaria industrial, agrícola y de transporte con un moderno banco de prueba y tecnología de punta. Trabajos garantizados realizados por ingenieros en sistemas de inyección diésel. Encuéntrenos en la carrera 10ª, número 530, barrio Las Avenidas, a un costado de la Galería Satélite. Servicios a domicilio al 312-449-6621 o al 434-3452. Rommel Diesel. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que también pueden seguirnos a través de www.tvnet.com.co y en el canal local TV5 los días martes 1:30 de la tarde, los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la noche. Seguimos en este diálogo con el doctor Luis Antonio Serrano Morales, congresista caqueteño del partido de la U. Doctor Serrano, ha iniciado ya el segundo periodo legislativo. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo usted por el departamento en el Congreso de la República? Bueno, Juan Pablo, ya han sido aprobadas unas proposiciones en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, a la cual pertenezco, una citación, por ejemplo, al director del DANE y al director de Planeación para que nos expliquen en el seno de la comisión cuál es la metodología para el establecimiento del NBI, del nivel de necesidades básicas insatisfechas en los diferentes municipios de Colombia. Nuestra preocupación se refiere a Florencia. Florencia no pudo acceder a los recursos específicos de las regalías, pero hay que aclarar, podrá beneficiarse de las regalías presentando los proyectos a los fondos de compensación o al Fondo de Desarrollo Regional. Lo que pasa es que hay unos recursos ya fijos establecidos, unos cupos para algunos municipios, que son los que tengan un nivel de necesidades básicas insatisfechas superior al 35%. En ese cupo es que no pudo acceder Florencia. ¿Por qué? Porque figura a nivel nacional con un nivel de necesidades básicas insatisfechas del 26.8. A mí esa cifra no me convence. Florencia es la ciudad de Colombia que proporcionalmente tiene el mayor número de desplazados. Según cifras oficiales, Florencia tiene alrededor de 160.000 habitantes y según cifras oficiales, Florencia tiene más de 70.000 desplazados, es decir, el 45% de su población es desplazada. Florencia tiene un gran déficit de vivienda. Colombia acusa un déficit de alrededor del 35-37%. El Caquetá supera el 50%. Florencia tiene unos niveles de cobertura en educación superior muy por debajo también del promedio nacional. Yo no puedo entender cómo Florencia, con unas condiciones de esta naturaleza, pues figure con un nivel de necesidades básicas insatisfechas muy por debajo, por ejemplo, de una ciudad como Montería. La conozco, lo digo a mis amigos costeños allá en la Cámara,
especialmente a los de Córdoba. Me da pena tener que poner de ejemplo Montería, pero pues es una ciudad que conozco, mi señora es de allá, visito esa ciudad por lo menos una vez al año, desde hace 30 años. He visto su desarrollo. En los últimos 8 años, 7 años, Montería ha tenido, digamos, un desarrollo muy importante. Pobres hay en todas las ciudades de Colombia. Yo no puedo entender cómo Florencia tiene el 26.8 y Montería más del 40% de nivel de necesidades básicas insatisfechas. Montería, por ejemplo, pudo acceder a alrededor de 14 a 15 mil millones anuales de cupos específicos de regalías. Entonces vamos a dar la batalla, vamos a dar la lucha, que nos convenzan que esa es la cifra que corresponde a Florencia, o que el gobierno entienda que hay algún error, en el procedimiento para establecer, digamos, ese nivel de necesidades básicas. Esa lucha, pues, si logramos sacarla adelante, pues nos daría unos resultados importantes a partir del próximo año. Logramos esta semana también que se aprobara una proposición para que el ministro de Hacienda le explique a la Comisión Tercera cuál es la ejecución de los recursos del Presupuesto General de la Nación del año 2012, porque ya se inicia la discusión del presupuesto del año 2013. El ministro ha dicho en días pasados que hay 26 billones de pesos depositados en el Banco de la República para ser ejecutados, o sea que hay una muy baja ejecución del Gobierno Nacional en los recursos del Presupuesto General de la Nación. El Banco de la República entregó su informe a las comisiones terceras también la semana anterior, y allí lo que podemos ver es una desaceleración en el crecimiento de la economía en el país, y una parte importante de esa desaceleración se justifica en que hay una baja ejecución en las obras públicas, un 8.4% negativo en este último trimestre, es decir, que falta una celeridad en la ejecución de los recursos. El gobierno y el ministro ha dicho que cuando comienzan los gobiernos locales, los alcaldes, los departamentos, el nivel de ejecución siempre es bajo en el primer año, pero esto también se debe al gobierno nacional. Por ejemplo, el tema de las regalías. Se demoró la expedición de los decretos, hasta ahora se están instalando los OCACs en los diferentes departamentos, o sea, prácticamente podríamos decir que no se ha ejecutado un peso de los recursos de regalías y estamos ya en el mes de agosto. Entonces nos preocupa, no es una buena noticia que haya 26 billones de pesos en los bancos y están todos los departamentos y municipios, digamos, con la inquietud de que ojalá lleguen los recursos, que fluyan esos recursos y se puedan desarrollar las obras. Igualmente, pues se iniciará esta semana de lleno la discusión del Presupuesto General de la Nación, que corresponde a las comisiones terceras y cuartas. Vamos a ver dentro del regionalizado cuántos son los recursos que inicialmente le han sido asignados al Caquetá. Nuestra tarea todos los años ha sido lograr que esos recursos se incrementen. Fui nuevamente esta semana designado como miembro de la Comisión de Ponentes para el estudio del Presupuesto General de la Nación, como ha sido los años anteriores, y eso nos va a permitir de una manera más directa poder gestionar y luchar para que los recursos del Caquetá se puedan superar. Estamos a la expectativa de si el gobierno toma o no toma la decisión de presentar, de lo que se ha venido hablando, la reforma tributaria que le corresponde, digamos, a las comisiones terceras, a las comisiones económicas. Nosotros vamos a tener un encuentro este martes con el señor presidente de la República, el partido de la U, donde vamos a discutir la agenda legislativa, donde se va a tener mayor claridad sobre algunos de estos temas, pero hay mucho por hacer, Juan Pablo, también en este semestre, pero lógicamente en las comisiones económicas se va a centrar el trabajo en el tema del presupuesto general de la Nación y, si el gobierno lo decide, en el tema del estudio de la reforma tributaria. ¿Y cuáles son las prioridades en cuanto a recursos para el departamento en el 2013? ¿La gestión hacia dónde va a estar encaminada? Igualmente, por ejemplo, en el tema vial, yo creo que el desarrollo de los pueblos, de las regiones, está basado fundamentalmente en este tema del mejoramiento vial. Afortunadamente ya hay la apropiación importante de recursos para el tema de la vía Marginal de la Selva, para el tema de la vía San José del Fragua Villagarzón, de que hablábamos hace algunos minutos. Hay, por ejemplo, una labor por desarrollar en continuar las pavimentaciones de las vías secundarias. Ahí están los recursos de regalías. El gobierno departamental también tiene un compromiso en ese sentido. La pavimentación debe llegar por lo menos hasta Valparaíso en este cuatrenio. Debe llegar hasta Cartagena del Chairá, culminar lo que está empezado. Ese era uno de los propósitos de este nuevo ministro de Transporte, del gobierno nacional, como se ha expresado ya en repetidas ocasiones. En el tema de electrificación está la dificultad con Solano. Nosotros, la bancada de congresistas del departamento del Caquetá, nos pronunciamos mediante un comunicado solicitándole a las comunidades
digamos, su contribución también para que se pueda llevar a feliz término a la mayor brevedad este proyecto. Hay riesgo con los recursos, son recursos de regalías, del Fondo Nacional de Regalías, que está en liquidación ya a raíz de la aprobación del nuevo Sistema General de Regalías. Y nuestro propósito es avanzar en los temas de electrificación rural. Ya con este tema de Solano, pues quedan las 16 cabeceras municipales del Caquetá interconectadas a la red eléctrica nacional. Hay un proyecto de Florencia, ha sido un propósito de muchos alcaldes, de muchas administraciones anteriores que no se ha podido lograr. Nosotros esperamos que en la administración de la doctora Susana se pueda concretar la electrificación rural de la mayoría de las veredas de este municipio, pues las más cercanas. El proyecto ya ha sido viabilizado, el que presentó ya esta administración, entre 12 y 14 mil millones de pesos, y esperamos también en los próximos meses, ojalá se pueda lograr la asignación de recursos, igualmente para otros municipios del Caquetá. En el tema social, avanzar en la cobertura del programa Familias en Acción. Hay unos nuevos cupos disponibles en todo el país. Vendrá el programa Jóvenes en Acción para apoyar con unos recursos mensuales a los jóvenes que, culminado su etapa del bachillerato, de la educación secundaria, puedan ingresar a la universidad y que con este apoyo puedan, digamos, tener la oportunidad de avanzar en la educación superior. En el tema, igualmente, de infraestructura, pues la mayoría de los alcaldes, con varios de ellos estamos trabajando recursos para red vial terciaria, porque como le digo, en las vías principales pues ya hay unos aportes importantes del gobierno nacional. En eso, en las próximas semanas yo creo que habrá buenas noticias para el Caquetá de la asignación de recursos para vías en varios de los municipios del Caquetá, pero recordemos que también los alcaldes tienen recursos para esa red vial terciaria, que ahora están los recursos específicos de regalías para que los puedan invertir. San Vicente del Caguán, por ejemplo, tendrá 2.000 millones anuales, con los cuales no contaba antes, de recursos específicos. Puerto Rico y Cartagena del Chairá, con alrededor de 1.000 millones anuales, recursos con los que no contaba antes. Entonces, hay la posibilidad de importantes recursos, nunca son suficientes para las necesidades, pero hay mucho por hacer, lo estamos haciendo, estamos trabajando. Renovarle nuestro compromiso a quienes nos están observando a través de este programa, de que seguimos en esa lucha, en ese trabajo de llevar la vocería del Caquetá, de gestionar también la consecución de recursos, pero ser la voz también de los caqueteños en el Congreso de la República y ante el Gobierno Nacional. Doctor Luis Antonio Serrano Morales, durante los últimos días ha usted expresado la preocupación que tiene por los atentados en el departamento contra la parte de infraestructura eléctrica, vial, también los atentados contra las caravanas que transportan el crudo. ¿Qué tiene que decir usted en cuanto a esto? ¿Qué le ha hecho al gobierno nacional usted para que esto se evite, para que haya más seguridad en el departamento? Efectivamente, Juan Pablo, le he expresado al gobierno nacional, lo he hecho en la Cámara de Representantes, en la plenaria, en la comisión, mi preocupación por el deterioro, digamos, del nivel de seguridad en el departamento del Caquetá. Recordamos exactamente los atentados contra las caravanas petroleras. En uno de ellos pues murió uno de los conductores, la voladura del puente de Riecito, igualmente la voladura del transformador de la subestación del municipio de La Montañita, el atentado en Montañita también contra esta señora en estado de embarazo que estaba siendo transportada en una patrulla de la policía, pero un servicio que se le estaba prestando al no haber una ambulancia, y todas las circunstancias que han pasado en los últimos días. Con el puente de Riecito, por ejemplo, el 20 de julio, pues el día de la instalación de las sesiones del Congreso, tuve la oportunidad ese mismo día de conversar con el señor presidente de la República sobre el tema. Él lo que me contestó era que ya había dado las instrucciones al ministro de la Defensa para que se desplazara hasta el Caquetá y que había ordenado, digamos, el transporte de un puente militar. Yo le dije, presidente, pero mi preocupación es que le quiero decir que este puente está situado en la vía marginal de la selva, es la vía sobre la cual usted ha asignado unos recursos importantes. Conecta San Vicente del Caguán, que es el municipio ganadero por excelencia en el país, no solamente en el Caquetá, sino en el país, la producción lechera, ganadera, de carne. Es un puente que va a afectar muchísimo la economía del departamento del Caquetá. Le cuento a Juan Pablo que lo dejé preocupado, y yo creo que parte de la decisión del viajar inmediatamente al departamento de Caquetá el domingo, a los 2 días, fue precisamente por ese contacto que yo tuve con él. Esta semana vamos a reunirnos nuevamente con el presidente de la República. Voy a transmitirle nuevamente la inquietud. A mí me preocupa que se instale este puente provisional que esperamos en los próximos 8 días esté en funcionamiento, y cuánto tendremos que esperar para nuevamente construir el puente definitivo. Eso se lo expresé también al presidente.
Le puse el caso del puente sobre el río Pescado entre Morelia y Valparaíso, que fue derribado en el 2001 y tuvimos que esperar 5 años, hasta el 2006, para que nuevamente se restableciera la solución definitiva. Esperamos que no nos vaya a pasar eso con este puente. Le he transmitido la inquietud al Gobierno Nacional, al señor Ministro de la Defensa. Esperamos que se tomen las medidas necesarias y las acciones respectivas para que ojalá estas circunstancias no se vuelvan a repetir en el departamento del Caquetá. Ya para terminar, doctor Luis Antonio Serrano, ¿cuál es el compromiso con los caqueteños durante el segundo semestre del 2012? Mi compromiso, Juan Pablo, es permanente. Todos los fines de semana hago presencia en el Caquetá, normalmente viernes, sábados y domingos. Tengo contacto con las comunidades, viajamos a los municipios cuando las circunstancias de orden público lo permiten. Este fin de semana, por ejemplo, acompañé a la alcaldesa de Florencia en el Consejo Comunal desarrollado en el barrio El Ventilador. He tenido contactos este fin de semana con el alcalde de San José del Fragua, con algunos alcaldes de otros municipios, con dirigentes del partido. Vino una delegación del municipio de Curillo a conversar con nosotros, del directorio del partido de la U. Este compromiso es permanente, lo renuevo permanentemente con las comunidades, la vocería de los caqueteños, la gestión para el departamento del Caquetá, y afortunadamente hemos contado con el respaldo del Gobierno Nacional. Es mucho lo que se ha hecho en los últimos años, mucho lo que hemos avanzado, pero más importante, lo que podemos avanzar en los próximos meses y en los próximos años con el respaldo del Gobierno Nacional. Gracias por acompañarnos en Lente Regional. A usted muy amable, Juan Pablo, por la invitación, y mi saludo a todos los caqueteños, a quienes nos están observando, y como siempre lo reitero, cuenten con Luis Antonio Serrano como el vocero de los caqueteños en el Congreso de la República y ante el Gobierno Nacional. Muchas gracias al doctor Luis Antonio Serrano Morales, congresista por el partido de la U y quien cumple su tercer periodo en el Congreso de la República. A ustedes también gracias por seguirnos cada semana aquí en Lente Regional, una mirada a nuestro Caquetá. Los esperamos el próximo fin de semana. Lente Regional. Una mirada a nuestro Caquetá.